Muy buen día, hermanos y hermanas. Es un gusto, un privilegio y una bendición el poder compartir con ustedes en este día la palabra de Dios. Antes de iniciar, pediremos a través de la oración que el Padre nos dirija para poder entender y comprender su palabra y la enseñanza que Él tiene para nosotros el día de hoy. Inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos para dirigirnos al Padre. Bendito Dios que estás en los cielos, Padre Santo, en este día te suplico y te ruego que me dirijas, que me enseñes lo que yo tengo que transmitirles a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas de tu palabra, de la enseñanza que tienes para ellos y para mí, para que podamos conocer un poco de ti, un poco del gran amor que tú nos tienes, Padre. Y te suplico, Señor, que mandes al Espíritu Santo para que quien vea y escuche este video pueda entender, comprender y vivir tu palabra, conforme tú se lo muestres. Señor, te suplico y te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que es tu Hijo amado, que tú estés con nosotros para poder escudriñar tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. En este día, hermanos, vamos a estudiar algo que es muy importante, porque le hemos puesto como título, porque ninguna mentira procede de la verdad. Y esto está señalado en la primera epístola de Juan, el apóstol, en el capítulo 2, versículos 21 al 25. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira puede proceder de la verdad. Y si consideramos que la palabra de Dios es la verdad, no puede haber mentiras, y no hay mentiras en la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol Juan en su primera epístola nos acaba de señalar. En el versículo 22 nos refiere: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios mandó a su Hijo para morir por los pecados tuyos y los míos y los de toda la humanidad, porque alguien tenía que pagar por esos pecados. Pero Jesucristo tomó tu lugar y el mío, y siendo un hombre sin mancha, un hombre sin haber pecado, Él tomó encima de Él los pecados tuyos y los míos y los de toda la humanidad. ¿Para qué? Para podernos dar entrada al Padre, para podernos salvar, para poder ir al Padre. Por eso es que el Señor da la oportunidad de que aceptes a su Hijo Jesucristo como su Salvador. Y una vez que lo aceptas, también vives y entiendes cuál es el amor del Padre que tuvo para con nosotros. Por eso dice en el versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre, porque Jesús
es el único que nos puede llevar al Padre. Eso también lo encontramos en Juan 3:16. Juan 3:16. El gran amor que el Padre tuvo para nosotros. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única forma de tener vida eterna es aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, para que Él venga y viva en nosotros y entonces podamos entender ese amor del que habla Juan en este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo, amó a cada uno de nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que en Primera de Juan se refiere que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esto también se encuentra señalado en Hebreos 13, versículo 8, donde se refiere que Jesucristo es el único ayer, hoy y siempre el que nos puede salvar. Y Hebreos 13, 8 lo dice tajantemente y precisamente de la siguiente manera: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nadie más te puede salvar, nadie más te puede llevar al Padre. Por eso en Hebreos está precisamente la situación de señalar que Jesucristo siempre será el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Ese Cristo del cual habló Juan en el capítulo 3, versículo 16, diciendo que el Padre ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque es el mismo, porque será siempre el mismo y porque es el único camino que nos puede llevar al Padre. Asimismo, Juan en el capítulo 1, versículo 12, nos dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la única forma en que podamos ser hijos de Dios, aceptando al Señor Jesucristo como nuestro único y bendito Salvador, y Él venga a vivir en nosotros, y entonces el Espíritu Santo nos mueva para poder entender, comprender y vivir la vida conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad y ninguna mentira procede de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es lo que el Señor Jesucristo dejó dicho en los diferentes evangelios que fueron escritos, inspirados por el Espíritu Santo a través de sus diferentes autores. Juan 14:6 lo dice también y lo refiere de la siguiente manera. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo nos está diciendo con toda precisión y claridad que es el único que puede llevarnos al Padre, que es el único que
está colocándose en lugar de nosotros en esos pecados que hemos cometido y que la humanidad ha cometido. Pero por la gracia y el amor del Dios Padre fue por lo que vino a morir y muerte de cruz para salvarte a ti y a mí. Jesús dijo: yo soy el camino. Es el único camino que hay, no hay otro. Nadie más nos puede llevar a Dios. Y la verdad es la palabra de Dios. La verdad es lo que está escrito en este libro, inspirado por el Espíritu Santo y recopilado a través de los diferentes escritores que narraron y escribieron desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y que nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús lo dijo. Y cuando el Señor Jesús dice nadie, no existe forma de interpretar de otra manera más que solamente Él es el único que puede salvarnos. Solamente Cristo es el único que nos puede llevar al Padre. Juan capítulo 15, versículo 7 nos señala: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto también lo dijo Jesús. Y es algo que nos debe animar, hermanos, para poder escudriñar su palabra, entender su palabra, leer su palabra, meditar en su palabra. Dice: si permanecéis en mí, una vez que lo hemos aceptado como nuestro Salvador, debemos permanecer en el Señor y permanecer estudiando sus palabras. Y dice: y mis palabras permanecen en vosotros. Solamente la palabra de Dios puede permanecer en nosotros si la estudiamos, la analizamos, la comprendemos y la vivimos. Es la única manera en que podemos aprender de Dios, entender un poco de lo que Dios es, porque su gran amor y su gran cariño para nosotros, cuidado y su gran dirección, no la podremos entender con esta mente que tenemos. Porque a Dios no se le entiende con la mente, se le entiende con el corazón. Y la palabra de Dios habla al corazón de los que son y han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Y por lo tanto, dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Esto qué implica? Que podemos pedir todo lo que nosotros querramos y va a ser concedido. Pero si analizamos la palabra del Señor y la entendemos correctamente, no pediremos otra cosa que no sea lo que esté conforme a la voluntad de Dios. No pediremos cuestiones de otro aspecto, sino conforme a la voluntad de Dios. Y Dios quiere que sus hijos lo reconozcan. Quiere que nosotros lo reconozcamos como Padre y que aceptemos a su Hijo, al cual Él envió, porque ama a ti, a mí y a toda la humanidad, siempre y cuando esa humanidad lo busque, siempre y cuando esa humanidad quiera acercarse a Dios mediante el sacrificio del Señor Jesucristo, y para que venga a morar con nosotros el Espíritu Santo hasta que el Señor Jesús venga nuevamente a esta tierra. Hermanos, amigos y amigas que nos están escuchando, yo te invito que si en este momento el Señor Jesús ha tocado tu corazón, si en este momento has entendido el gran sacrificio que el Señor Jesús hizo para podernos llevar al Padre, ora, confiesa
a Él tus pecados. Él te va a perdonar y te va a salvar. Acéptalo como tu único y bendito Salvador. Y Él vivirá en ti, como dice Pablo. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así vas a poder tener la salvación, el privilegio y la bendición de Dios para tu vida, para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo te invito a que lo aceptes, yo te invito a que hagas esa oración de corazón y entonces te pongas a leer la palabra de Dios, te reúnas en una iglesia donde se predique la palabra de Dios, para que puedas aprender de la palabra de Dios y que tu vida sea una vida conforme a la voluntad de Dios. Gracias, hermanos. Es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy, pero al final de este video quedarán los datos de contacto por si quieres contactarnos, y próximamente subiremos otro video en este canal donde se predica exclusivamente la palabra de Dios. Dios les bendiga, donde quiera que se encuentren. Excelente día. Gracias por su atención.